Buenos días, hermanos. El Señor nos bendice esta mañana. Sin lugar a duda, es un buen tiempo que hemos tenido de alabanza, de adoración, rindiendo al Señor nuestros corazones como pueblo dispuesto a escuchar su voz. Y ahora nos disponemos precisamente a eso, a escuchar la voz de Dios, a entender lo que Dios quiere decirnos en su palabra. Para eso te pido que me acompañes al libro de los Hechos, capítulo 15. Hoy vamos a estar viendo ciertamente varios capítulos, recorreremos bastante porción, pero vamos a empezar también con el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Él tuvo 3 viajes misioneros y hasta uno que se puede contar como viaje, aunque no se sabe si llegó a completarlo de camino a Roma. Y estamos ya en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, en Hechos 15. Pero antes de empezar el segundo viaje misionero de Pablo, en este caso con Silas, veremos también que hubo un concilio en Jerusalén en el cual la iglesia se puso de acuerdo y tomó una postura clara y unida respecto a un aspecto muy importante para nosotros. Hechos 15. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a concentrarnos y que nos ayude a entender su palabra. Padre Santo, gracias por el privilegio de poder estar hoy aquí. Gracias, Señor, porque sin lugar a duda tú estás entre nosotros y tú te glorificas en esta tu iglesia, Señor. Padre, habla a nuestros corazones. Queremos entender lo que tú quieres para con nosotros. Queremos entender tu llamado. Queremos, Señor, responder afirmativamente a tus llamados de obediencia, oh Señor. Ayúdanos a encontrar modelos en los cuales podemos, Señor, tomar ejemplo. Ayúdanos a entender que las situaciones y dificultades a las que hoy nos enfrentamos no son muy diferentes a las que ya la iglesia en el primer siglo se enfrentaba. Y ayúdanos a entender que tú, que eres quien solventa cada situación, cada problema, pues tú no eres otro. Tú no has cambiado, Señor. Tú eres el mismo. Tú eres Dios y tú, Señor, sigues siendo Señor. Sigue siendo dueño de esta tu iglesia. Así que, Padre, ayúdanos a tomar fuerzas para la labor que nos has dado que llevemos a cabo. En el santo nombre de Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Hechos capítulo 15, versículos 1 en adelante. Dice así: algunos que venían de Judea enseñaban esto a los hermanos. Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Habiéndose producido un altercado y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé con ellos, se dispuso que Pablo, Bernabé y algunos otros fueran a Jerusalén para tratar estas cuestiones con los apóstoles y los ancianos. Ellos, pues, enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria. Contaron con detalle la conversión de los gentiles, lo que causaba gran alegría a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los ancianos, a quienes contaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron y dijeron: es necesario circuncidar a los gentiles que se convierten y mandarles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para tratar este asunto. De momento hasta aquí. Pablo y Bernabé dan informe de lo que habían visto en este primer gran viaje misionero de Pablo y Bernabé, en el cual vimos todo ese recorrido a lo largo del Mediterráneo, todo este recorrido en el cual sí hubo persecución, sí hubo varias dificultades, pero sí hubo fruto. Y fruto en medio de los gentiles, algo que muchos aún no esperaban. Gentiles, todo aquel que no era judío. Recordemos que el cristianismo empieza entre los judíos, de manera que esta idea, que la salvación de Dios, que el Mesías, que era Cristo Jesús, fuese también para los gentiles, era algo totalmente innovador y algo que desde luego
muchos no entendieron. Y muchos no llegaron a comprender cómo es que Dios es también para los gentiles. Si estudiamos la Biblia desde el principio, vemos que Dios tiene a la humanidad en su corazón. No a unos pocos, a la humanidad en su totalidad. Para esto apartó a los judíos, para que sean un pueblo de sacerdotes, un pueblo de testigos de quién es Dios y sean luz a todas las naciones. Pero ellos habían malinterpretado esto pensando que la salvación era solo para ellos, que Dios era solo para ellos, que como pueblo escogido no tenían nada de lo que preocuparse. Dios pues trata a lo largo de la historia con el pueblo de Israel para que vivan una vida de santidad, sí, pero también para que vivan conforme al llamado que Dios les había dado. Cuando Cristo Jesús viene, su salvación es para los judíos, pero también para todos aquellos que formamos parte de naciones diferentes a esta. Pero en la iglesia no hay tanto un rechazo por los gentiles, sino más bien un rechazo por aquellos que no quieren abrazar los ritos religiosos de los judíos, la circuncisión y la ley. Y aquí es donde nos preguntaríamos si estuviésemos en el siglo I en Jerusalén con los apóstoles, con Pablo y Bernabé, con los ancianos, y nos preguntaríamos, pero entonces, ¿es necesario que los gentiles se circunciden? ¿Es necesario que guarden la ley, que guarden el sábado, que guarden todo aquello que Moisés había establecido? Y hubo una reunión. Esta reunión se llama concilio. Es cuando la iglesia se reúne para tomar una postura clara y unida frente a un tema. Este es el primer gran concilio de la iglesia. El único que podemos encontrar en la Biblia. Si estudiamos la historia de la iglesia encontraríamos otros más. Pero mira, se reúnen y empiezan a hablar de este tema. Versículo 7 de Hechos 15. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios me escogió entre vosotros para que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios conoce los corazones y dio testimonio de que los aceptaba, otorgándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Purificó por la fe sus corazones. Así pues, ¿por qué ponéis a prueba a Dios imponiendo sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Lo que creemos es que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, lo mismo que ellos. Pedro se pone en pie. Recordemos, el apóstol Pedro, uno de los líderes de la iglesia, uno de los apóstoles, uno de los discípulos cercanos de Jesús, que había estado durante todo ese tiempo en el que Jesús había tenido su ministerio en la tierra. Estoy seguro que todos lo conocemos por aquel que era muy rápido para hablar y por lo tanto muy rápido para equivocarse, pero que también acertó en alguna que otra ocasión, alguien con el que seguramente de alguna manera te has sentido identificado. Y ahora que el pueblo de Dios empezaba a vivir la realidad de la promesa que Dios les había dado, que serían testigos en todo el mundo, y tenían pues que ponerse de acuerdo respecto a este tema, Pedro les recuerda, como ya hemos estudiado, que él mismo fue testigo de cómo Dios traía la salvación a los gentiles, a Cornelio, un centurión romano. Y como Pedro no había entendido en primera instancia esta realidad, con aquella visión en la cual Dios le dice: mata y come, pero Pedro, que es muy rápido en contestar y por lo tanto muy rápido en equivocarse, le dice al Señor: Señor, nunca he comido nada impuro, ¿cómo voy a comer eso que tú me dices? Hasta 3 ocasiones el Señor le dice: Pedro, mata y come, porque lo que yo he declarado puro no lo puedes llamar tú impuro.
Y Pedro no entendía esta visión hasta que llegaron aquellos hombres enviados por Cornelio para que fuese a su casa a hablarles el Evangelio. Y ahí el Espíritu Santo es recibido, pues ellos aceptan a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Cornelio y su casa. Y Pedro entiende, que la salvación es para los gentiles también, que el Señor me había dado aquella visión porque Él ha purificado también a los gentiles conforme a la visión. Y ahora Pedro se levanta y les recuerda esto que le había ocurrido. Y podemos encontrar varias lecciones claras en el discurso de Pedro. En primer lugar, Dios conoce los corazones. Él sabe cuando alguien se acerca de manera genuina hacia Él. Él conoce cada aspecto de nuestras vidas. No hay nada que le sea desconocido. Él conoce nuestros corazones. En segundo lugar, Dios dio su Espíritu Santo a los gentiles también. La salvación es para todos, porque en tercer lugar, no hay diferencia entre judío y gentil. No hay diferencia, dice el apóstol Pedro. Él los acepta, entregándoles el Espíritu Santo. Ninguna diferencia hizo Dios entre nosotros y ellos. ¡Qué maravilla! Hermanos, la salvación es para nosotros también. En cuarto lugar, Dios purificó por la fe los corazones de los que creen. Y va muy de la mano con el quinto lugar, la quinta gran lección que podemos encontrar en el mensaje del apóstol Pedro, y es que lo que creemos es que por la gracia de Dios seremos salvos. Hermanos, la salvación no es por nuestras obras, no es por guardar la ley, no es por la circuncisión. La salvación es por Cristo Jesús. No hay nada que tú o yo podamos hacer para ganar la salvación, porque no hay justo ni aun uno. ¿Qué actos de justicia puedo hacer yo si soy un pecador absoluto? ¿De qué manera voy a ganar mi salvación? Hermanos, la salvación nunca dependió de nosotros. Siempre ha sido obra de Dios. Él es el protagonista en su palabra, en su salvación. Y ahora que hemos aceptado la salvación en nuestras vidas, Él es el protagonista, no lo somos nosotros. No depende de lo que hagamos, de lo que dejemos de hacer, de qué tan bien hemos hecho qué. No, la salvación es por fe, por gracia. Conocemos este texto y seguramente lo podemos empezar a recitar todos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Gracia, fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Estoy seguro que tú ya lo sabes en tu cabeza, pero hermanos, nos hemos parado a pensar en lo grande que es esto, lo precioso que es esto. Saber que estamos seguros en el Señor, que no hay nada que podamos hacer para ganar la salvación, pero que Cristo Jesús nos la ha regalado. Esto es el mensaje del Evangelio. Nadie, dice el apóstol Pedro, nadie ha sido capaz de llevar la carga de la ley, ni nuestros antepasados, ni nosotros, y mucho menos los gentiles seríamos capaces. Nadie, si no es porque Cristo ha cumplido la ley, hermanos, estaríamos perdidos. Pero Cristo Jesús es precioso por todo esto. Por lo tanto, por esta razón, tras la participación también de Pablo y Bernabé, de Jacobo también, que fueron también testigos y testificaron lo que Dios había estado haciendo
durante todo este tiempo entre los gentiles, la iglesia resolvió que, versículos 20 y 21, que se indique por escrito a los gentiles que se aparten de la idolatría, de la inmoralidad sexual, del comer carne de animales ahogados y de comer sangre, porque en esas mismas ciudades hay, desde hace ya mucho tiempo, quienes leen y proclaman la ley de Moisés en las sinagogas todos los sábados. La iglesia entendió: la salvación no es por nosotros, es por Cristo Jesús. Y la iglesia unánimemente, con un mismo sentir, guiados por el Espíritu Santo, resolvió que los gentiles también formamos parte de la iglesia de Dios. No por nuestras obras, sino por lo que Cristo Jesús ya hizo en esa cruz. Esto es maravilloso. La salvación es por gracia, por medio de la fe. La iglesia en el siglo I esto ya lo tenía claro. La pregunta es, ¿la iglesia en el siglo XXI vive esta realidad? Que así sea. Que entendamos y glorifiquemos a Dios por esto. La carta que escribió la iglesia fue enviada a los gentiles por mano de Pablo, Bernabé, Judas y Silas. Y de esta manera pasamos al versículo 36, ahora sí ya en el viaje de Pablo, versículos 36 en adelante de Hechos 15. Unos días más tarde, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería que lo acompañara Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, mas a Pablo no le pareció bien llevar consigo aquel que se había apartado de ellos en Panfilia, y tampoco había ido con ellos a la obra. Tan grande fue el desacuerdo entre ellos que terminaron por separarse. Bernabé tomó a Marco y se embarcó a Chipre. Y Pablo, por su parte, escogió como compañero a Silas. Y una vez que los hermanos se encomendaron a la protección del Señor, emprendió la marcha. Pasó por Cilicia, confortando a las iglesias. Paso al 5 del 16. Así que las iglesias eran fortalecidas en la fe y aumentaban en número cada día. Dios había separado a Pablo y a Bernabé, ya lo estuvimos estudiando en el domingo anterior, para que fuesen e hicieran esta gira, este viaje misionero en el cual iban plantando iglesias. Y ahora, tiempo después, Pablo le dice a Bernabé de volver a estas ciudades para ver qué tal estaban, para hacer un chequeo pastoral de alguna manera. Y no consiguen ponerse de acuerdo en quiénes van a ir, de manera que deciden que Pablo vaya con Silas y Bernabé vaya con Juan Marcos. Pero ambos van a ir a cumplir la obra del Señor. Lo que ocurrió a continuación es el versículo 6. Como el Espíritu Santo les impidió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar Frigia y a la provincia de Galacia. Llegaron a Misia e intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Después, habiendo pasado por Misia, descendieron a Troas. Ahí, una noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre macedonio estaba en pie ante él y le suplicaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y de inmediatamente después de la visión, nos dispusimos a partir hacia Macedonia, pues estábamos convencidos de que Dios nos llamaba para anunciar ahí el Evangelio. De esta manera, Pablo y Silas comienzan este viaje, dirigidos por el Espíritu Santo, que les había dicho no pasar por algunos lugares, pero sí ir a otros. Así llegaron a Filipo, una ciudad de Macedonia, la primera, de hecho, según el viaje que estaban estableciendo. Y en Filipos, estos eran romanos. Más que romanos, orgullosamente romanos. El mismo nombre de Filipos es en honor a uno de los grandes de Roma. De manera que vas a ver cómo esto tiene su
su implicación en lo que va a ocurrir. Porque, versículo 11, tomamos un barco en Troas y navegamos directamente a Samotracia, al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, la primera ciudad de la provincia de Macedonia y colonia romana. Estuvimos algunos días en esa ciudad. Un sábado salimos de la ciudad y fuimos junto al río, donde solía hacerse la oración. Allí nos sentamos y entablamos conversación con algunas mujeres que habían acudido. Una de las que escuchaba se llamaba Lidia. Era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y adoraba a Dios. Y el Señor tocó su corazón para que aceptara la palabra de Pablo, que Pablo explicaba. Cuando ellos y toda su casa fueron bautizados, nos hizo esta invitación: si consideráis sincera mi fe en el Señor, os ruego que os hospedéis en mi casa. Y nos insistió con determinación a que nos quedásemos. El Señor establece pueblo en Filipos. Esta Lidia se convierte rápidamente al Señor y toda su casa con ella, y da un lugar de hospedaje para Pablo y Bernabé. Un lugar, además, seguramente en el cual más adelante estaría la iglesia. ¿Qué pasó entonces? Versículo 16. Aconteció un día que, yendo a la oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación y era pitonisa. Por su capacidad de adivinación hacía ganar mucho dinero a sus amos. Y la muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Altísimo, ellos os anuncian el camino de salvación. Hizo esto durante muchos días, hasta que Pablo, ya harto, se enfrentó con el Espíritu y le dijo: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Pablo y Silas iban a orar. Lo hacían abiertamente, no se ocultaban. Y ahí está esta mujer, esta muchacha, esta pitonisa que tenía un espíritu de adivinación, un demonio. Y los seguía muy cerca, dando voces, diciendo: estos hombres son siervos del Altísimo, ellos os anuncian el camino de salvación. Cuando vemos esto, nos preguntamos: ¿por qué un demonio iba a dar un testimonio verdadero respecto a Pablo y Silas? ¿Y por qué, si lo que esta persona estaba diciendo era verídico, Pablo responde de tal manera? Mira, Dios es santo. Eso quiere decir que Él está apartado de todo lo que es pecado, de todo el mal, y no combina ni permite que se mezcle lo pagano con lo verdadero. De manera que esta mujer efectivamente estaba diciendo la verdad, pero esta mujer estaba siendo guiada por un demonio, y esta mujer formaba parte de todo el ritual pagano romano de Filipos. De manera que Pablo y Silas no se mezclarán con ella. Apártate de ella. Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, le dijo Pablo. Inmediatamente el demonio salió en ese mismo instante. Dios no se mezcla con lo pagano. Dios es santo. El ministerio se hace en santidad. El evangelio se comparte sin mezclar lo pagano con lo santo. Punto. Dios siempre ha sido así de claro. Resultado de todo esto, versículo 19. Los amos de la muchacha, viendo que la fuente de sus ganancias se esfumaba, echaron mano a Pablo y a Silas y los llevaron al foro ante las autoridades. Y dijeron al presentarlos a los magistrados: estos hombres, siendo judíos, andan alborotando nuestra ciudad y enseñan costumbres que, como romanos que somos, no podemos aceptar ni practicar. La multitud se amotinó contra ellos y los magistrados, rascándose la ropa, ordenaron azotarlos con vara.
Después de darle muchos azotes, los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los mantuviera constantemente vigilados. El carcelero, recibida la orden, los metió en la celda más profunda y los aseguró los pies en el cepo. Como resultado, pues los dueños de esa mujer, que ganaban su vida con lo que ella hacía, cogieron de ellos, los llevaron a juicio y fueron metidos en la cárcel. Lo que hoy en día sería la cárcel de máxima seguridad, el nivel más profundo de la cárcel. Ahí estaban constantemente vigilados y no había forma humana que pudiesen salir de ahí. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías si te ponen en la cárcel por predicar el Evangelio de Cristo Jesús? Y recuerda que las cárceles en ese entonces no eran como ahora. Seguramente estaban en oscuridad total, en frío, con humedad, sin recibir alimento apropiado, sin poder moverse, pues estaban encadenados al cepo. ¿Qué harías tú? Pues seguramente la tristeza, ¿no?, llegaría a nuestro corazón y nos preguntaríamos: Señor, si he estado haciendo lo correcto, ¿por qué permites que esto ocurra? Bueno, eso es quizás lo que haríamos nosotros, porque mira lo que Pablo y Silas hacen, versículo 25. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, mientras los otros presos los oían. Que no estaban entristecidos, que no estaban derrotados, que la oscuridad de su alrededor no había hecho hueco en su corazón. Estaban orando y alabando a Dios. ¡Qué imagen! Cuando estemos en el cielo, a lo mejor el Señor nos lo proyecta para que veamos cómo fue esto. ¡Qué contraste más grande en el lugar seguramente más triste, más desesperanzador de todo Filipo! Había dos hombres contentos, gozosos, alabando a Dios. Versículo 26: y de repente sobrevino un gran terremoto y los cimientos de la cárcel se conmovieron. Se abrieron de golpe todas las puertas y todas las cadenas se soltaron. El carcelero se despertó y al ver abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada para quitarse la vida, pues pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó desde dentro: no te hagas daño, que todos estamos aquí. El carcelero pidió una luz y se adentró apresuradamente, tembloroso, se postró a los pies de Pablo y Silas, los sacó fuera y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Y ellos respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Luego les expusieron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y aunque ya era una hora avanzada en la noche, les lavó las heridas. Y luego él y toda su familia fueron bautizados. Después los llevó a su casa, les sirvió de comer junto a toda su familia y celebró con gran alegría el haber creído en Dios. Cuando se hizo de día, los magistrados enviaron a unos guardias a decirle: suelta a estos hombres. ¡Qué imagen! Soledad absoluta en lo más profundo de la cárcel, oscuridad total, encarcelados, dos hombres totalmente esperanzados, totalmente gozosos, cantan, adoran al Señor, oran a aquel que saben que es poderoso para librarles. Y Dios efectivamente les libra. Te he preguntado antes, ¿qué harías si tú fueses Pablo y Silas en la cárcel? Probablemente la respuesta no es lo que ellos dijeron. La pregunta ahora es: ¿qué harías si tú fueses este soldado romano? Y te das cuenta que las puertas de la cárcel están abiertas. Al instante tú sabes que eres hombre muerto. Porque como máxima autoridad en la cárcel, tus gobernadores te pedirán cuenta: ¿por qué se han escapado estos hombres? Y se llevarán
tu vida como castigo. De manera que este hombre desenvaina su espada y está dispuesto a quitarse la vida. Pero Pablo, desde dentro, aunque la cárcel estuviese abierta, estaban ahí. No te quites la vida. Sorprendido con esto, pide luz y ve a estos hombres que seguramente ya los había llamado locos, porque un poco locos sí que parecían. Y entonces se da cuenta que estas personas comparten un mensaje precioso. Y les preguntan, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Recuerda, la salvación es por fe, por gracia, no por lo que hagamos. Pablo y Silas no le dicen, bueno, ahora tienes que empezar a guardar la ley, tienes que circuncidarte, guardar el sábado, tienes además que ir a Jerusalén a adorar a Dios. No, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el Evangelio, que la salvación viene solo por Cristo Jesús. Que eso sí, cuando somos nuevas criaturas, Él demanda de nosotros una vida de santidad, que habrá una transformación y debe existir, pero no hay nada que podamos hacer para ganar la salvación. Esta se nos ha dado por gracia, por medio de la fe. Este hombre creyó en el Señor Jesucristo, su casa creyó juntamente con él, y esa misma noche se bautizaron y celebraron con gran alegría haber creído en Dios. Dios había dispuesto todo esto para que esta familia llegase a sus pies. Ese mismo día, esa mañana, los magistrados, los poderosos, llamaron al soldado para que liberara a estos dos hombres. Qué maravilla saber que la salvación es para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Estos prisioneros, misioneros, fueron puestos en libertad. ¿Y qué hicieron? Seguir compartiendo el Evangelio. Versículo 1 del capítulo 17. Pasaron por Antípolis, por Apolonia, y llegaron a Tesalónica, después donde había una sinagoga judía. Siguiendo su costumbre, Pablo asistió a sus reuniones y durante 3 sábados debatió con ellos. Desde las Escrituras les explicó y les demostró que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Y añadió, Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. ¿Y qué crees que ocurrió? Pues que los judíos, celosos por el mensaje del Evangelio, se opusieron a la predicación del Evangelio. De esta manera resolvieron ir a por Pablo y a por Silas, pero no los encontraron. En su lugar se llevaron a algunos creyentes, porque ahí, a pesar de la oposición, también Dios levantó pueblo. Y se llevaron a Jasón y a unos cuantos. Pero mira lo que dicen sobre estos. Como no hallaron, versículo 6, a Pablo y a Bernabé, tomaron a Jasón y a algunos hermanos y los llevaron ante las autoridades de la ciudad diciendo, estos son quienes trastornan el mundo entero y han venido aquí. El mensaje de Dios es poderoso, tan poderoso que trastorna el mundo entero. Todo por donde pasa el Evangelio se vuelve patas arriba. Me gusta mucho la canción de los niños. Jesús está pasando por aquí. Seguramente en tu cabeza la estás cantando. Yo sé que Fina seguro la está cantando en su cabeza. Y cuando pasa, todo se transforma. Se va la tristeza y viene la alegría. Una canción sencilla que nos narra pues un poco lo que estos estaban diciendo sobre los evangelistas, los que llevaban el evangelio, sobre los misioneros. Es que trastornan el mundo entero. Allá donde van, todo cambia. Y vienen aquí a Tesalónica.
Y todos ellos dicen que hay otro rey aparte del César, que es Jesús. Trastornan todo. Que así sea. Que la iglesia de Dios vaya predicando el evangelio de esperanza, de salvación por todo el mundo y sea conocida por trastornar el mundo entero. Y sea conocida por haber llegado hasta el fin del mundo. Versículo 8. Oyendo esto, el pueblo y las autoridades de la ciudad se alarmaron, pero lo soltaron después de haber obtenido una fianza de Jasón y de los demás. No lograron echar mano de Pablo y Silas. ¿Por qué? Versículo 10. Porque esa misma noche los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea. En cuanto llegaron, volvieron con su fórmula misionera. Fueron a la sinagoga. Pero los judíos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención. Y todos los días estudiaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se les decía. Y muchos de ellos creyeron. También lo hicieron distinguidas mujeres griegas, y no pocos hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá también y alborotaron a las multitudes. Entonces los hermanos hicieron que Pablo saliera inmediatamente hacia la costa, mientras que Sila y Timoteo se quedaron en Berea. Los que se habían encargado de acompañar a Pablo le llevaron a Atenas y regresaron con el encargo de que Silas y Timoteo se reunieran con él lo más pronto posible. Y así lo hicieron. ¿No son aceptados en Tesalónica? Pues van a la siguiente ciudad. Y ahí van a predicar. Pero en Berea los hermanos estaban atentos a las Escrituras. De manera que cuando Pablo empieza a narrarles quién es Cristo Jesús, entienden el cumplimiento de las Escrituras en este, y como son fieles a la palabra de Dios, se convierten a Cristo. Pero los judíos de Tesalónica, sabiendo que Pablo y Bernabé habían ido a la siguiente ciudad, fueron también a esta ciudad a perseguirlos. De manera que el grupo tuvo que dividirse. Pablo fue a Atenas, mientras estos se quedaban momentáneamente ahí. El siguiente domingo veremos qué ocurre en Atenas, veremos cómo continúa este viaje. Pero hoy hemos podido ver cómo el Evangelio es para todos, para ti y para mí. Cómo el Evangelio, las buenas noticias, la salvación de Cristo Jesús es por gracia, por medio de la fe. Y cómo la iglesia ha estado predicando esta verdad por 2000 años. Ininterrumpidamente hemos tenido que velar por esta realidad. Y hoy tenemos que velar también. Para que la gente entienda que la salvación es obra de Cristo y solo de Cristo. Que la salvación viene solamente de Jesús por su obra en esa cruz. Pero también tenemos que atender a la obra misionera. Recuerda, Hechos empieza con ese llamado del Señor. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en todo el mundo. Pablo está cumpliendo con su labor misionera. Te pregunto pues, ¿estás cumpliendo con tu tarea misionera? Porque si eres de Cristo, es tu tarea. Y reflexionemos también como colectivo, como iglesia de Dios, ¿estamos cumpliendo esta misión? Y cuando estamos afrontando los retos, ¿de qué manera lo hacemos? Porque Pablo y Silas lo hacían en oración y alabanza al Todopoderoso, en la oscuridad de la cárcel, sabiendo que podían ser condenados a muerte. Estaban gozosos por cumplir la misión que Dios les había dado. ¿Estás dejando que el gozo del Señor en tu vida sea visible para otros? Porque si estamos gozosos, no lo podemos guardar para nosotros mismos. Y la salvación de Cristo Jesús trae gozo a nuestros corazones.
¿Somos como los judíos de Tesalónica o como los hermanos de Berea? ¿Estamos atentos a la palabra de Dios? ¿Has traído tu Biblia hoy? ¿Has estado atento que todo lo que hoy se haya dicho sea conforme a la palabra de Dios? Porque, hermanos, mi labor como pastor es velar porque la palabra de Dios sea predicada. Vuestra labor como iglesia es velar porque yo no me salga de la palabra. Yo os cuido y vosotros me cuidáis. El que está aquí delante no es más que el Señor, de manera que todo lo que dice debe estar apegado a la palabra. Y como iglesia debemos velar que esto sea así, porque las herejías están a la orden del día. Y los falsos maestros cada vez son más numerosos. Y si no velamos en la palabra, en oración, y aceptamos el dominio del Espíritu Santo en su iglesia, no somos iglesia. No estamos cumpliendo la labor. Por lo tanto te pregunto, ¿estás estudiando tu palabra? La palabra de Dios, tu Biblia. ¿La estás abriendo en casa? ¿La estás escudriñando? ¿Te estás alimentando del Señor? Porque todo empieza por ahí. No podremos ser una iglesia misionera si no somos una iglesia que estudia la palabra. No podremos afrontar los retos que la misión de Dios nos traerá si no estamos atentos a su palabra. No podremos compartir el gozo del Señor, ni siquiera tendremos gozo en nuestras vidas si no estamos atentos a su palabra. Seremos como los judíos de Tesalónica y no como los hermanos de Berea si no estamos atentos a su palabra. Y no lograremos entender que la salvación de Dios es por gracia, por medio de la fe, si no estamos atentos a su palabra. Todo es en dependencia a Dios. Hermanos, gran reto tenemos por delante. El siguiente domingo seguiremos estudiando. Veremos cómo este viaje misionero, el segundo gran viaje misionero de Pablo, tiene lugar. Veremos qué ocurre en Atenas. En casa, ve estudiando, ve adelantándote y así traes también tus preguntas para después de la reunión. Vamos a orar y agradecer al Señor. Padre Santo, gracias por el privilegio de poder estudiar tu palabra, sabiendo que tú sigues hablando, que tu palabra, Señor, está viva y sigue, Señor, transformando corazones, sabiendo que tu salvación es para todos. Pues, Señor, ayúdanos a llegar a todos. Que tu salvación no es para un grupo solamente, sino para el mundo en su totalidad. Pues como iglesia, ayúdanos a llegar hasta el fin del mundo. Y gracias, Señor, porque sin lugar a duda tenemos todo cuanto necesitamos, porque tenemos a tu Espíritu Santo. Tú estás entre nosotros. Gobierna tú tu iglesia. Gobierna tú, Señor, nuestras vidas. Que tu dominio, que tu señorío sea evidente para la sociedad. De manera que digan que estamos trastornando el mundo con el Evangelio, con las buenas noticias, las buenas nuevas de Cristo Jesús, noticias de esperanza y de salvación. Así que, Padre, como iglesia, corrígenos, Señor, moldéanos, Señor, púlenos, Señor. Estamos dispuestos a que las manos del Creador vuelvan a darle forma a nuestros corazones. En el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.